Amén. Antes de entrar al tema, por favor levanten las manos los que nos visitan por primera vez. Bien, acá tenemos hermanos y hermanas que nos visitan, los recibimos en el nombre de Jesús. Esta es su casa, siéntase cómodo y que pueda llevar lo que vino a buscar. Siempre escuchamos en este tiempo hablar del espíritu de la Navidad, pero primero sería bueno ver qué es en realidad o qué significa la palabra espíritu. Está definida como una entidad abstracta que junto con el cuerpo le dan vida al ser humano. Y dentro de eso nosotros hemos escuchado muchísimas veces que tiene un espíritu crítico, que tiene un espíritu vengativo, que tiene un espíritu noble, que tiene un espíritu refinado, inquieto, aventurero. Hasta la ley. Se dice cuál es el espíritu de la ley. A veces se comenta, pero no se va a la profundidad de la ley viendo el verdadero espíritu de la ley. Nosotros, dejando de lado todos estos espíritus que son reales, que existen, nos vamos a abocar a comprender lo que es el espíritu de la Navidad. Y la única manera de poder lograr y conocer qué es el espíritu de la Navidad, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la fuente de la información, es ir a la palabra de Dios. Ahí es donde nos encontramos con todas las respuestas que nosotros, a todas las preguntas que nosotros tenemos para hacer o que en algún tiempo nos hemos hecho. La palabra de Dios es realmente el espíritu de la Navidad. Quizás parezca distorsionado porque la palabra de Dios viene de muchísimos años antes del nacimiento de Cristo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y Él era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. ¿Y el Verbo qué es? Es el pensamiento hecho palabra y puesto en acción. Entonces, y dice más adelante, y el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Por eso es que festejamos la Navidad. Por eso es que tenemos que ir a la palabra de Dios para no sacar nuestra mirada del verdadero espíritu de la Navidad. Y muchas veces nos preguntamos, ¿está bien hacer una cena? ¿Está bien hacer regalos? ¿Está bien escuchar una música agradable y divertirnos? Sí que está bien. Porque nosotros no tenemos que olvidarnos que el nacimiento de Cristo, día santo es para todos los cristianos. Vayamos a Nehemías capítulo 8, versículo 10. Vamos a ver qué acontecía en aquella oportunidad. Nehemías significa confortado por Dios, edificador de murallas y de voluntades. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Y estaba Nehemías y los sacerdotes en aquel tiempo leyéndole la ley de Dios, por supuesto que al pueblo de Dios. Y lo vieron que se quebrantaron los miembros del pueblo de Dios, se entristecieron. Muchos de ellos seguramente lloraban. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que aprender a deducir lo que leemos en la palabra de Dios. Escudriñar un poco la Escritura. Y escudriñar es eso. Es, si se quiere,
rumiar la palabra de Dios, masticarla bien a la palabra de Dios, pasarla por un cernidor a la palabra de Dios para extraer todo el alimento que necesitamos. Porque no nos olvidemos que la palabra de Dios es el alimento fundamental para nuestras vidas. Nehemías está después de Esdras, Crónica, Esdras, Nehemías. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Al verlo triste al pueblo, les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y realmente así lo tenemos que tomar nosotros el 24 de diciembre. Claro está que para aquellos que leyeron la palabra de Dios, que investigaron, sabemos que no es la fecha exacta. Hay una historia detrás de todo esto. Festejos que se hacían antes a otros dioses, y como se veía superado, el catolicismo de aquel tiempo estableció que ese día que los otros le rendían culto a su Dios, pero ¿cómo lo hacían? Con comidas bacanales, con orgías, con excesos en las comidas y en las bebidas y en todas las cosas que hacían. Entonces establecieron, para armonizar, para que todo esté más o menos parejo, que el día 24 de diciembre se celebre el nacimiento de Jesús. ¿Para qué? Para tapar esas celebraciones. Y de ahí fue quedando. Nosotros sabemos que no es el día exacto, pero tenemos que establecer un día para celebrar el nacimiento de Cristo. Y una vez que ubicamos el nacimiento de Cristo, ya todos los días de nuestras vidas tienen que ser día de celebración, porque día santo es para nosotros. Ese es el día que se abrieron los portales del reino de los cielos para venir aquí a la tierra. ¿Para qué? Para salvarnos, para bendecirnos, para darnos todas las bendiciones que Dios tenía establecida para nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprender a encontrarle el verdadero sentido a la Navidad. No lo busque, yo los tengo marcados a los textos y yo le voy a ir leyendo, así vamos apresurando en cuanto al tiempo, porque muchas veces hay bastantes cosas para hacer, pero es bueno también determinar un tiempo para recibir de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, un texto muy, pero muy conocido, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Y vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios, y van a escucharme decir repetidas veces, ese es el verdadero sentido de la Navidad, porque todo está en la palabra de Dios. Qué manifestación tan grande del amor de Dios para con todos nosotros, que por un plan divino y maravilloso de Él, para que podamos ser salvos nosotros, Él mandó a su Hijo a ser sacrificado en la cruz para que yo pueda ser salvo, que sean perdonados mis pecados y tenga
la vida eterna. Regalo maravilloso de la Navidad, de la verdadera Navidad. Qué regalo tan grande que nos hizo Dios. Siempre buscó la posibilidad de darnos elementos para que podamos nosotros ser salvos. Por favor, vamos a pasar a leer en Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 1 y vamos a leer el versículo 32. Dice el versículo 32 de Lucas: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David. Otro regalo maravilloso, porque no hay ningún otro más grande que Cristo Jesús. Él es extremadamente poderoso, Él es grande entre todos los grandes, a tal punto que Él recibió el nombre, y como dice la palabra de Dios, un nombre que es sobre todo nombre, nombre ante el cual se doblarán las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se doblarán las rodillas en los cielos porque los ángeles se postrarán delante del nombre de Jesús. Adorarán el nombre de Jesús. Se doblarán las rodillas aquí en la tierra en señal de humillación, de reverencia, de respeto, de amor, de obediencia a Cristo Jesús. Y se doblarán las rodillas en el mismo infierno por temor al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Es tan maravilloso este regalo que Dios nos hizo en este nacimiento, que nos muestra el verdadero camino, porque dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Es tremendamente maravilloso. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Seguimos. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esa virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué tremendo el saludo. Salve, muy favorecida. Imagínese si usted te ha postrado en adoración, está buscando la presencia de Dios y está medio, ya totalmente, digamos, entregado, no medio entregado, y se le presenta un ángel y le dice: salvo, muy favorecido. Sos favorecido con la gracia de Dios, porque Él te miró, porque Él te eligió, porque Él decidió que seas salvo, y salvo por la eternidad. Seguimos leyendo, versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por su palabra y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Tremendo que te llame por tu nombre el ángel y te diga: no tengas temor. No tengas temor, Pablo, porque encontraste gracia delante de los ojos de Dios. Qué tremenda Navidad. Qué regalo precioso que me hace Dios. Porque somos favorecidos por la gracia de Dios. Por eso estamos en este lugar. Porque Él ya determinó que así sea. Porque su gracia se derramó sobre nuestra vida y se sigue derramando. Porque nos da un favor
no merecido, un favor que no hemos conseguido con nuestro intelecto, con la capacidad, con nuestra fuerza, con el conocimiento que podamos tener. Es por pura y divina gracia de Dios que Él nos dice: sos muy favorecido, derramo mi gracia sobre tu vida, te doy la oportunidad de dejar ese camino que estás siguiendo para que puedas venir al camino que yo te muestro, porque es el camino de la verdad, de la vida, de la salvación, de la vida eterna. Es Cristo Jesús, aquel que nació en un pesebre. Ese es el Cristo Jesús que nos representa total y absolutamente en la Navidad. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Y le dijo a María: y concebirás, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios, porque el reino de Cristo es imperecedero, no tiene fin. Tuvo un principio, un 24 de diciembre, seguimos diciendo supuestamente la fecha. No tiene importancia, pierde relevancia el establecer una fecha ante la grandeza de Cristo Jesús, porque Él vino a derramar de su poder sobre nuestras vidas. Es tan importante el nacimiento de Cristo Jesús que Él marcó la historia. Él la dividió en dos a la historia, en un antes de Cristo y después de Cristo. Y ese es el verdadero sentido de la Navidad. Y dice en Lucas 4:16, lo vamos a leer también. Por favor, yo se los leo. Ustedes, si quieren, no lo busquen, solamente anótelo. Dice en 4:16 al 22: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? La verdadera Navidad. Es tremendo este pasaje, hermano, porque nosotros podemos ver que donde él mismo declara que el Espíritu del Señor se posó sobre él y lo ungió, lo capacitó. ¿Para qué? Para darle esperanza a los pobres, para darle buenas nuevas a los pobres, para darle ese regalo tan maravilloso que Dios ya nos entrega con el nacimiento de Cristo Jesús. Por eso es que este pasaje también es la verdadera Navidad y tiene el verdadero espíritu navideño. Y el espíritu navideño no es aquel que sale a hacer regalos que nosotros ya sabemos quién es. Todos dicen el espíritu de la Navidad y se sienten que se ponen más buenos, se quebrantan y muchos lloran, pero por un rato,
porque pierden de vista, porque no conocen cuál es el verdadero espíritu de la Navidad. El verdadero espíritu de la Navidad es nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar cumplimiento a la palabra de Dios. El verdadero espíritu de la Navidad es ese Cristo que se entregó en la cruz del Calvario para darme la salvación de la vida eterna. No es aquel que me trae regalo. El verdadero espíritu de la Navidad es Cristo Jesús, que me da gozo, no me da alegría, como me la puede dar el alcohol celebrando una noche de Navidad, cuando me la puede dar el exceso de comida y la música y los bailes desaforados, cosas que no tienen sentido porque no conocen, porque están enceguecidos. Y para eso vino Cristo, para darle vista a los ciegos, para liberarlos de la cautividad que están teniendo. Y lo hizo en aquel tiempo y lo va a seguir haciendo. Lo hace hoy y va a seguir haciéndolo. No tenemos que perder de vista el sentido de la Navidad, de la verdadera Navidad, y seguir viendo cuál es el espíritu de la Navidad. No es otro que Cristo Jesús, porque todo lo demás pasa. Comida, bebida, alcohol, diversión. Mire, cuando yo tenía 24 hasta los 27 años, comenzaba a celebrar la Navidad a las 8 de la noche y terminaba celebrándola el 25, tipo 9 de la noche, bailando, tomando, comiendo, bebiendo y así, bebiendo y bebiendo y bebiendo. ¿Saben qué me quedó de toda esa celebración de la Navidad? Nada, porque no me acordaba de nada. Cuando lo dejas entrar a Cristo en tu corazón, Él te trae gozo de tal manera que impregna su obra en tu mente, en tu memoria, en tu corazón, en tu alma. Queda impregnada la verdadera Navidad y esa alegría, ese gozo no desaparece por nada. Y te vas acordando de todo y cada vez vas sintiendo mejores cosas en tu corazón. Cada vez vas sintiendo más amor por el prójimo, porque eso es lo que nos vino a enseñar. Nos enseñó hasta que amemos a nuestros enemigos. Y teniendo amor por toda la humanidad, ¿cómo no vamos a vivir gozosos si la Navidad se está cumpliendo en nuestra vida? Si Cristo Jesús está morando en nuestras vidas, está morando en nuestro corazón. Lo importante, hermanos, es tener paz. Paz en la conciencia, paz en el corazón. Una celebración está bien. Reunite con tu familia, prepara una comida rica. Si te queda un lugar en la mesa, invítame. Vamos a celebrar, vamos a orar, vamos a hablar de la palabra de Dios. Pero el verdadero sentido de la Navidad es que yo tenga paz en mi conciencia, paz en mi corazón. ¿Sabes por qué tengo paz en mi vida? Porque Cristo está en mi corazón, porque tengo al Hijo del Dios Todopoderoso reinando y gobernando mi vida. ¿Qué te puede sacar ese gozo, esa paz? Porque Él vino para eso. Él nació para darte vida y vida en abundancia, para que vivas alegre. Él vino para darte paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la verdadera Navidad. Ese es el espíritu de la Navidad. Mi Cristo, tu Cristo, el que nos vino a sanar, a salvar, a liberar. Tenemos que estar gozosos porque tenemos al Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Y ¿sabes una cosa? ¡Qué regalo maravilloso! El propósito de Dios se cumplió en nuestras vidas. Porque Él vino para que lo recibamos. ¿A quién dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12? ¿A quién dice que le va a dar la vida eterna? A aquel que cree en Él, que lo acepta como su único Salvador, que reconoce que es el Hijo de Dios. Y yo reconozco que Él es el Hijo de Dios, que vino a mi vida, pongo la mirada adelante para darme la vida eterna,
para darme la salvación. No hay otra cosa que me dé un mayor gozo a mi vida. Me da paz porque se cumple el propósito de Dios en mi vida. Porque yo creí, vos creíste, fuiste libre del pecado, de ese pecado que te atormentaba, que te llevaba a cometer atrocidades en tu vida, a dividir a tu familia. Se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas porque fuimos liberados de todo eso. No somos más esclavos del pecado. Tenemos que disfrutar, hermanos, del verdadero sentido de la vida, del verdadero sentido de la Navidad. No tenemos que perder de vista al verdadero espíritu de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos darle gloria y gracias a Dios por esa paz que tenemos, porque Jesús cumple el propósito de Dios en mi vida. Dice la palabra de Dios que Él vino a darle vista a los ciegos, a aquellos que no son capaces de distinguir quizás entre su mano izquierda y su mano derecha, a aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a los que invitan a celebrar. Miren qué incoherencia. Y habrán visto por ahí que hasta en los prostíbulos muchas veces venía a celebrar la Navidad con nosotros, con un gorrito colorado, las chicas ligeritas de ropa en la propaganda, en la publicidad. Una incoherencia total. Venía a celebrar la Navidad, venía a celebrar el nacimiento de aquel que nos libró del pecado, pero venía a pecar primero con nosotros. Pierden totalmente la visión. A esos vino Cristo a darle la vista. A esos tenemos que llevarle nosotros una nueva visión, llevándole la palabra de Dios, llevándole el Evangelio de Cristo Jesús. No ir a meternos, sino cada vez que tengamos la oportunidad, predicarle la palabra de Dios, para que sean libres, para que recobren la vista aquellos que están ciegos. Hay algunos que comen en exceso, toman y bailan también en exceso, hacen las cosas fuera del propósito de Dios, porque Jesús vino a liberar al hombre de todas las inmoralidades. Y el hombre quiere celebrar la Navidad en medio de la inmoralidad. Tenemos que orar para que se revierta, para que recobren la vista, para que sea alumbrado su entendimiento. Ellos te invitan a celebrar la Navidad. Vení con nosotros. Está en nosotros abrirle los ojos. ¿Pero con qué? Con la bendita palabra de Dios. Dice también en el texto que Él vino a liberar a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos hay por Satanás? Muchísimos. Vino a liberar a los oprimidos por Satanás, por los demonios, por los espíritus malos que dañan totalmente a la gente. Ese es el verdadero motivo de la Navidad. Él vino a liberar para que nosotros también seamos canales de su poder, de su gracia, a través de transmitir la palabra de Dios. Por eso qué bueno es recordar en este momento ese texto que dice: oh, si me dieras bendición y extendieras mi territorio, y si tu mano de gracia estuviese sobre mí para librarme de los daños del maligno. Tenemos que orar en esa dirección, para que el Señor nos unja. ¿Para qué? Para darle vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para sacarlos de ese error tan grande, a aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y en este día, en este tiempo, está plagado de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es clamarle al Señor que nos unja. ¿Y qué es la unción? La unción es la capacidad
que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Eso es la unción. Por eso es que se ungía a los reyes en aquel tiempo, volcándole aceite. No hace falta en este tiempo, porque nosotros ya tenemos a Cristo. Tenemos el aceite fresco del Espíritu Santo. Entonces, cada cosa que vamos a hacer, pidámosle al Señor que nos capacite, que nos llene de la unción, del poder de su Espíritu Santo. Cuando Cristo llegó a nosotros, y dígame si no es cierto, se fue la opresión, nos sentimos libres, podemos respirar. Vamos a ver qué dice en Lucas 4. Tengo anotadito el versículo por acá. Versículo 19. Dice que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermano, hermana. A Dios le agradó enviar a su Hijo para que Él venga a contarnos, a decirnos, a enseñarnos, a encaminarnos, para que sepamos y conozcamos qué es lo que más le agrada a Dios, para poder ejercer la voluntad de Dios, la voluntad total de Dios. Y vemos que en Cristo Jesús se da cumplimiento a la palabra, al nacer ese niño en un pesebre, para cumplir con todo lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera Navidad. Ese es el verdadero espíritu navideño. Este mensaje fue dado hace 2000 años y hoy este mensaje lo estamos recibiendo nosotros con todo su poder, con su efectividad, con toda la unción. Yo recibo esta palabra y disfruto de la promesa de la vida eterna. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra mirada, porque Dios nos aconseja en su palabra que miremos los cielos y que veamos todas las cosas como si fuesen ya hechas, que creamos realmente que tenemos un Cristo de poder, que creamos realmente que tenemos un Cristo que nos salva, un Cristo que nos hace libre, un Cristo que nos da alegría, que nos da gozo, un Cristo que permanece para siempre con nosotros. Para darle cumplimiento a la palabra de Dios, Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces andamos tristes, andamos acongojados. ¿Sabes por qué andamos así? Porque descuidamos la palabra de Dios. Porque no tomamos en cuenta el verdadero valor y el verdadero poder que tiene la palabra de Dios. Si nosotros creyéramos un poco nomás, ¿qué dice la palabra de Dios? Le dirías a esa montaña que se vaya y esa montaña se va a ir. Le dirías al mar embravecido, a los vientos que se calmen y se va a calmar. Siempre recuerdo esto tan hermoso que nos pasó en Catamarca. Llegamos, ¿cómo se llama el lugar donde fuimos, Lili? La Junta. Muy arriba. Hacía meses que no llovía. Y en esos ataques hermosos de locura, había una nube allá, otra acá, otra por allá. Y en ese momento, hoy me atrevo a decirlo, el Espíritu Santo me lleva afuera y me hace ordenarle a las nubes del norte, del sur, del este y el oeste, que vengan sobre la Junta porque se perdía la cosecha de nuez. De nuez, no de Noé, de nuez. ¿Saben una cosa? ¿Cuánto habrá pasado, Lili? 2 horas, 3. Empezaron los refusilos, los truenos, y llovió de tal manera que hubo caminos por donde no se podía pasar. Pero es cuando uno lo hace realmente creyendo
que Cristo está en uno, que el poder del Espíritu Santo está en uno y que Él nos da toda esa autoridad. Él nos da todo ese poder porque vive en nosotros, porque somos morada del Espíritu Santo de Dios, de ese Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese es el que está en cada uno de nosotros para pararnos con autoridad delante de las circunstancias, para pararnos con autoridad delante de las enfermedades, delante de cada situación, de cada problema. Y obedezcamos las palabras de Dios. Pero estoy triste. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Estás triste? Canta alabanzas. ¿Estás enfermo? Llama que vengan a ungirte con aceite. Y la oración del justo es poderosa. Se da cumplimiento a la palabra de Dios. Dios siempre respalda su palabra. No hay otra, no hay escapatoria. Jesús nació para cumplir el propósito de Dios. Y un propósito especial, un propósito grandioso para nosotros, en el que fuimos todos favorecidos. Y muchos más van a ser favorecidos. Él vino a perdonar. El fin y la obra que Jesús hace le diferencia con otros. Por ejemplo, con Buda, que fue un monje, filósofo, sabio, que sabía de medicina. Con Confucio, que fue un pensador chino. Jesús marcó la diferencia, porque Él nació como ellos. Pero, exteriormente nació como ellos. Aparentemente era como ellos porque era un niño común y corriente, como todos, pero dentro de él estaba la sangre del Dios Todopoderoso, estaba el ADN de Dios, estaban los genes de Dios, porque Él es el único Hijo de Dios. Entonces, Él marcaba la diferencia ya desde ahí. Él fue muerto y sepultado, y resucitó. Buda y Confucio, no sabemos nada hasta el día de hoy. Pero Cristo está vivo, está aquí, está con nosotros. Él nos acompaña permanentemente. Él es el que nos da toda la sabiduría que necesitamos. Porque dijo, pidan sabiduría y se les dará hasta que sobre y abunde. Pero pídanla en mi nombre. Todo lo que hagan en mi nombre, conforme a la voluntad del Padre, va a ser hecho. Pero si lo piden en mi nombre, tenemos esa chapa de poder tremendo que es el nombre de Jesús. No dice la persona de Jesús, dice el nombre de Jesús. Qué arma poderosa y tremenda que tenemos para luchar contra aquellos espíritus que vienen en contra nuestro, porque dice que nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, y una de ellas es el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino a eso, vino a perdonar, vino a liberarnos del pecado. Él vino a perdonar y lo dijo claramente en la cruz cuando ya estaba entregando su vida, concluyendo la obra. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pidamos al Señor que perdone a todos los que están perdidos y atados en los vicios, aquellos que están metidos en delitos y en pecados. El perdón es el verdadero sentido de la Navidad. El perdón es el verdadero espíritu navideño. Juan 8:31, yo se los leo. Ya vamos llegando al final, verán que voy sacando los papelitos que tengo marcados. 8:31. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos le respondieron, linaje de Abraham somos,
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, Dios jamás te miente, el diablo sí. Si el Señor te dice que Él te hace libre, tené la plena certeza y la seguridad que Él te hace libre. Si Él te dice que vas a conocer la verdad, Dios jamás miente, vas a conocer la verdad. Si Él te dice que te ama, es porque te ama realmente. Si dice que te perdona, es porque ya fuiste perdonado. Si dice que Él va a restaurar todo lo tuyo, aunque lo consideres perdido, aunque consideres que no hay quien solucione la situación que está viviendo, créelo, porque Dios te dice que Él es el restaurador de todas las cosas. Pero hay que creer. Cuando crees, todo te va a ser posible. Es un regalo maravilloso de Dios. Es la Navidad, es el espíritu navideño para nosotros. Y cuando dice, y conoceréis la verdad, ¿pero acerca de qué? Acerca de Él, acerca del cielo, acerca de tu condición. Vas a conocer la verdad de tu futuro. Él te da la condición de tu corazón. Él te va a mostrar la libertad que Él vino a darte. Él te va a mostrar cuán grande es el amor de Dios. Él te va a hacer libre cuando conozcas a Dios, cuando conozcas sus pensamientos, cuando conozcas sus propósitos. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Conocer el propósito de Dios, conocer el pensamiento de Dios. Ahí, recién ahí, vamos a ir a niveles sobrenaturales. Dios nos va a levantar. Él nos va a poner nuestros pies sobre la roca. Él va a enjugar, va a secar nuestras lágrimas. Él nos va a dar alas para volar como las águilas y vamos a volar. Para eso vino Jesús. Jesús es el mejor regalo que Dios nos da en esta verdadera Navidad. Dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, porque Él está con nosotros. Él es el gozo, Él es la alegría suprema. Y a eso vino. Él vino ¿para qué? Para darnos la salvación. Encima cuando se estaba por ir dijo, a donde voy a ir a preparar morada para ustedes. Qué lindo que venga alguien sumamente rico y te diga, Alberto, tengo una casa en Miami para que vayas a pasar las vacaciones. Esa casa, por el tiempo que quieras, es tuya. Qué gozo, qué alegría que te va a dar. Tremendo. Y ahora tenemos que vivir gozosos, tenemos que vivir alegres, sentirnos bendecidos, porque Él fue a prepararnos moradas para cada uno de nosotros. Ya hay un lugar donde vamos a ir a vivir en la Nueva Jerusalén. Donde, ¿qué dice? Que las calles como son polvorientas, son de oros, son de oro. Y mira para los ambiciosos, pero no van a entrar. Ese que va a decir, voy con una moladora a cortar pedacitos de la calle. Las puertas con diamantes, con piedras preciosas. Aquel que quiera llenar su bolsillo no va a poder entrar. Ese lugar está reservado para todos los que creemos en Cristo Jesús. No debemos perder de vista el espíritu de la Navidad. No debemos perder de vista la verdadera Navidad que es nuestro Señor Jesucristo. Y vos, que a través de este medio escuchaste el mensaje, para vos también es, porque Dios está ansioso para que busques su presencia, para que vayas a su encuentro,
para que dejes de vivir en la oscuridad, para que se caigan esas vendas mágicas que fueron puestas en tus ojos, para que puedas ver, para que recobres la visión y puedas ver claramente el sentido verdadero de la Navidad y sepas que Cristo es la Navidad y Él es el espíritu verdadero de la Navidad. Él es el que te consuela, el que te salva, el que te guía por un camino perfecto y precioso. Él es el que va a alumbrar tu camino, porque Él es la palabra misma de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Él va a disipar la oscuridad de tu vida, de tu familia. Él va a reconciliar a todos aquellos que están distanciados, a todos aquellos que vienen con pleitos sobre tu vida. Sin que digas nada, Dios solo lo va a ir frenando, quitando, sacando de tu vida. ¿Querés conocer una vida mejor? Busca a Cristo Jesús. Busca una iglesia evangélica. Busca a alguien que sepas que conoce de la palabra de Dios y vas a ser libre. Y vas a tener la esperanza del cumplimiento de la palabra de Dios. Dicen los estudiosos que hay 5.000 promesas en la Biblia para todos nosotros. Y esas 5.000 promesas están para vos. Pero tenés que recibir a Cristo en tu corazón como tu Rey y como tu Señor, y que tengas y tengamos todos nosotros una feliz Nochebuena y una gran Navidad, sin perder de vista que Cristo es la verdadera Navidad y es el verdadero espíritu navideño. Dios les bendiga.